colectivo de los tres ponentes que están en la mesa. Teniendo en cuenta que está aquí el rector, no creo que nadie nos vaya a echar, no creo que se atrevan. Tenemos cierto margen de maniobra, o sea que me parece hoy una mano. Sí. Gracias y buenas tardes a todos y todos. Yo quiero agradecer la participación de estar en este evento y sobre todo porque es un evento que tiene que ver con la solidaridad internacional. Tomando las palabras que decía la compañera de Alicia, iniciando con lo que Federico decía, hacer uso de la voz para los que no tienen voz. Entonces yo me voy a permitir, y con el permiso de todos ustedes, yo soy de Nicaragua, a leer lo siguiente. Cese a la represión y respeto a los derechos humanos en Nicaragua, porque además acá se habla de derechos humanos y migraciones. Nicaragua enfrenta una grave situación, una grave crisis de derechos humanos producto de la violencia institucional ejercida desde el gobierno de Daniel Ortega contra el pueblo que lucha por la justicia, la libertad y la paz. Protestas esencialmente pacíficas que está constando el derramamiento de sangre de nuestros jóvenes, estudiantes universitarios, de campesinos, defensores de la biosfera y poblaciones indefensas. Por lo tanto, nosotros, nicaragüenses, casi 7.000 que residimos aquí en Zaragoza, les decimos a este foro que está por la solidaridad internacional que la brutal represión del gobierno de Daniel Ortega Saavedra contra los nicaragüenses, que en 5 meses, desde el mes de abril, acumula casi 400 muertos, 2 este domingo, en una manifestación pacífica con globos azules y blancos. Las camionetas de la muerte y los paramilitares le dispararon. 4.000 heridos, 1.215 entre detenidos ilegales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, golpizas, amenazas de muerte, más de 500 presos políticos a quienes le aplican tortura, violencia sexual y violaciones sexuales a hombres y mujeres como una arma de terror, según el último informe en agosto de Naciones Unidas. 2. Que el régimen Ortega Murillo en 11 años ha confrontado al pueblo destruyendo la institucionalidad democrática y las libertades políticas, al igual que ha acumulado grandes riquezas como un gobierno neoliberal al amparo del Fondo Monetario. Mantiene... No pretendo interrumpirla, pero es que es un turno de preguntas. Entonces yo me permití que mi espacio fuera este y ya se lo voy a... Ya termino. Sí, aquí hay... Yo pedí permiso en el marco de los derechos humanos y en el marco de lo que dice aquí emigración. No pretendo... Pidió permiso y entonces a mí me dijeron con la cabeza que sí. Entonces yo le pido permiso a todo el público y sobre lo que dijo Federico, ¿me permiten terminar? Y entonces... No es nada nuevo. Estoy hablando... A lo que me refiero simplemente es que la intervención sea un poco más corta para que... No, ya lo voy a leer, es más, no me tardo ni 2 minutos y con esto ya hubiera terminado con la interrupción que me has hecho. Si ustedes me permiten, el público que está acá, pues yo lo termino. Y le quiero decir a todos, ¿no?, que tenemos que un éxodo masivo de los nicaragüenses. Más de 30.000 nicaragüenses han cruzado en este mes la frontera de Costa Rica y eso es emigración. Y eso le decía Fray Beto, las distintas causas que corren la emigración y yo me estoy apegando al tema de acá, la emigración. Y estamos aquí, en este país, también centenares de nicaragüenses producto de esa criminalización de las protestas pacíficas recientemente. Más de 30.000 colegas nuestros, todos estudiantes universitarios.
Pero quiero decirles a este foro, discúlpeme, que la expulsión de los organismos de derechos humanos... Pero estaba terminando ya la intervención y sigue durante más minutos. No va a poder intervenir nadie más. No, ya termino, Sol, pero usted me interrumpe. Es que eso lo ha dicho hace 4 minutos. Bueno, está bien, solo termino con esto. Estamos pidiendo que nos ayuden a la comunidad internacional, que nos den su solidaridad y el apoyo para que los organismos internacionales lleguen a Nicaragua, para que estén presentes, porque el informe del 29 de agosto de este año de Naciones Unidas ha dicho que en Nicaragua se dio una masacre y no un golpe de Estado. Todos son estudiantes y no son delincuentes. Por la justicia y la libertad, vivos los queremos. Gracias. Voy a pedir, por favor, que no sea un debate sobre el tema de Nicaragua. Estamos hablando, si alguien quiere responder, que responda, pero no se responda. Estamos hablando de algo que va mucho más allá de un país. La hemos escuchado, es un foro de libertad y todo el mundo tiene que opinar. Es un foro de libertad. Entonces, si hay alguien que quiere opinar en contrario, pero una sola intervención, porque creo que hay mucha gente más preparada que yo para contestar, pero yo solamente te quiero contestar una cosa. O sea, todo eso, si te lees 4 informes de verdad objetivos, es mentira. Y forma parte de el ataque contra Nicaragua, contra Venezuela, contra Cuba en su momento. Todo el mundo asesina y mata y no sé qué. No es cierto. Punto. No tiene nada. Yo creo que deberíamos volver al debate. Sí, yo quisiera volver a la mesa, Creo por que favor. Carlos va a hacer. Me interesaría más que la compañera que representa a Alicia Kirchner nos dijera cuál es la perspectiva que tiene el gobierno de Macri frente a la nueva versión que tenemos con Alicia en el proceso político de futuro de Argentina. Contestamos. Es todo lo contrario de lo que se habló acá. Simplemente creo que no tiene demasiadas explicaciones. Creo que en poco tiempo, en estos 2 años y medio, se destruyó todo lo trabajado. No existe en nuestro país, y creo que comparte acá Atilio, la palabra pueblo. Cuando decía que en Cuba no destruyeron porque está el pueblo, en mi país el pueblo existe, pero no existe en los gobernantes la palabra pueblo, ni tampoco la palabra patria. Tanto es que no juró por la patria. Entonces, todo esto que hablamos acá, y por eso Alicia decía necesitaríamos vozarrones, es que en nuestra patria necesitamos vozarrones, pero bueno, nada, no voy a hablar solamente de nuestra patria, pero quiero decir que es todo lo contrario de lo que acá se habló. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quiero hacer un breve comentario. El elogio de China me parece excesivo. El medio rural chino vive en condiciones medievales. Los campesinos chinos viven todavía en condiciones medievales, sin maquinaria agrícola, es decir, la China que vemos, Pekín, Shanghái, es cierto que hay bolsas de pobreza tremenda, incluso en las ciudades de 26 millones de habitantes, pero el medio rural chino es realmente que no se puede visitar. Es realmente deprimente, ¿eh? Es socialismo de libre mercado, es neoliberalismo con el paraguas socialista, pero es neoliberalismo salvaje. Porque en el fondo no hay política. La economía adelantó a la política. La economía servía al hombre y ahora el hombre sirve a la economía, como decía Freud. Es la realidad en este momento. Y yo tenía una pregunta que hacerles a todos ustedes que vienen. He admitido y entiendo la compañera de Nicaragua expresa su problema desde su punto de vista. Este es un foro de libertad y todo el mundo tiene que hablar en libertad. Pero me duele que todos ustedes no puedan, no sé si hay posibilidad de que alcancen un lenguaje común sin enfrentamientos. No sé si sería posible, porque es cierto que en Honduras hay migraciones como las hay en Nicaragua. En todos los países al final acaba habiendo... Y la oportunidad de que este lenguaje común que Atilio ha nombrado, esta posibilidad,
¿Habrá alguna posibilidad de que toda América Latina alcance un lenguaje común, de modo que podamos dar un ejemplo al mundo? No sé, ¿ven alguna posibilidad de verdad? Es que cuando lo leo me vuelvo pesimista, pero a ver si ustedes me pueden dar un poco de optimismo, porque sería muy necesario para el mundo. Bueno, hemos creado mecanismos como UNASUR, CELAC y todos en búsqueda de poder expresar ese lenguaje común. No es fácil, porque tenemos contradicciones fuertes de proyectos populares, progresistas, democráticos, con una economía tremendamente controlada por el gran capital mundial y por el neoliberalismo. Entonces, no es fácil lograr, con tantas contradiciones, sobretudo en lo económico y desigualdad social, somos un continente de muy fuerte desigualdad social, este lenguaje común. O sea, tenemos que todavía encontrar una patria grande común, con mínimo con menos desigualdad, para poder también encontrar un lenguaje común. Ahí que creo que es por ahí. Yo creo que es muy difícil, aunque sería deseable, ¿verdad? Sería deseable, pero el tema es que estamos hablando del continente más desigual del mundo. Estamos hablando de todo un caso de lo que sería mi segundo país, que es México. He vivido más de 8 años ahí, ¿verdad? Un estudio reciente de la UNAM demuestra que un jornalero en la Ciudad de México, en 9 minutos de trabajo, produce lo necesario para que el patrón le pague por toda la jornada de 8 horas. Se queda con lo que este hombre produce durante 7 horas y 51 minutos. Es la prueba más contundente que yo he visto en mi vida de la tesis de Marx sobre la plusvalía, o sea, el despojo del trabajador. En una sociedad donde se consiente eso, porque además el salario está regulado, o sea, no es un capricho del patrón, paga lo que es el salario. Bueno, es muy difícil llegar a ese lenguaje común. Y además por otra cuestión, nuestros países, desgraciadamente, ¿verdad? Cuando se produce la desintegración del imperio español y Portugal en América, ¿verdad? Se produce una enorme fragmentación social. Y en donde hay sectores en cada uno de nuestros países que lo que quiere es volver a ser colonia, no ya de España o de Portugal, sino de Estados Unidos. Lo que tú ves en Venezuela, por ejemplo, o lo que yo he visto en relación a Nicaragua, sería un tema, no vamos a discutir puntualmente los casos, pero cuando yo veo que algunos de los líderes de la rebelión en Nicaragua, estudiantiles, van y se sacan una foto con el senador Ted Cruz en los Estados Unidos, en la oficina de él, con la bandera americana detrás, o con la diputada Ileana Ros-Lehtinen, ¿verdad? Te das cuenta ahí de que hay una ruptura entre dos proyectos del país en los cuales es muy difícil que haya un acuerdo, un consenso. Sería ideal. Fíjate que los politólogos latinoamericanos quedaron muy impresionados con el Pacto de la Moncloa, muy impresionados. Hace 30 años en América Latina, aquel que como yo osaba decir, bueno, cuidado que el Pacto de la Moncloa sí ha funcionado muy bien, pero ha funcionado muy bien porque, a diferencia de lo que nos pasa a nosotros, que tenemos Estados Unidos boicoteando los procesos de democratización y estrangulándonos con la deuda externa, lo que le pasó al pobre Alfonsín, si quieres, para poner un caso concreto. En España están avanzando hacia la democracia con todo el apoyo de la Unión Europea y fundamentalmente de Alemania. Entonces, buscar un consenso entre las dos grandes fuerzas políticas de España era bastante más sencillo. No digo que haya sido un paseo, pero era bastante más sencillo que hacerlo en países como la Argentina, como Brasil o como Chile, en donde teníamos, ¿verdad?, Estados Unidos así sobre nuestras gargantas, forzándonos, digamos, a decir, paga o muere. Esto es un dato de la realidad. Por eso, digamos, cuando uno mira, por ejemplo, el caso de Venezuela. El caso de Venezuela, ¿cuál es la importancia que tiene Venezuela para los Estados Unidos? ¿Es por los derechos humanos? No, es el petróleo. Como dijo Noam Chomsky, the name of the game is oil. El nombre del juego es petróleo, nada más. Si Venezuela fuera mayor productor mundial de tomates,
tengan ustedes por seguro que Estados Unidos no movería un dedo para intervenir en favor de los derechos humanos, los emigrantes, las libertades públicas, la democracia en Venezuela. No les importa absolutamente nada. Lo que les importa es el petróleo. Lo que les importa en Medio Oriente es el petróleo. No les importa que los jeques árabes o que las poblaciones beduinas se mueran de hambre. Les importa. Entonces, creo que desgraciadamente vamos hacia un mundo donde cada vez va a ser más difícil llegar a ese lenguaje común. Mira, y termino, sería muy largo esto por ahí. En Estados Unidos, ya lo termino, en Estados Unidos, por ejemplo, tienes autores como Jeffrey Sachs, un economista ortodoxo hasta hace unos pocos años. De golpe, no sé si leyó la Laudato Si o qué, se convirtió, digamos, en una versión radical del ecologismo. Y Jeffrey Sachs, hombre del establishment, acaba de escribir una serie de artículos diciendo Estados Unidos ya no es más una democracia, somos una plutocracia. Y un dato que no lo da él, pero que lo busqué yo, inspirado en esa afirmación tan rotunda de un hombre como él, un hombre del establishment, profesor de Columbia University. Fíjate que el Congreso de los Estados Unidos reúne en las dos cámaras 52% de los miembros del Congreso son millonarios o multimillonarios. A eso le llamamos democracia representativa. Los millonarios o multimillonarios en Estados Unidos no llegan a ser el 0,5% de la población norteamericana, pero en el Congreso son 52%. Por eso la crisis, por eso la grieta, la falta de consenso de un lenguaje común que se reproduce y se amplía en los países de la periferia, en donde estamos además asistiendo a un genocidio. Oye, ¿cuántos líderes sociales han matado en Colombia en el último año? Simplemente por ser negros o campesinos. Nada que eran de la FARC, ni de esto, ni de otro. Eres líder social, te juegas la vida. En Brasil, Mariela Franco, ahí en la Baixada Fluminense, la matan a ella, después matan al abogado de ella y nunca hay nadie preso. João Pedro Estevez le denuncia a los dirigentes de los Sin Tierra que son semanalmente asesinados en Brasil, ni un culpable. Entonces, muy difícil buscar ese lenguaje. Mas hay un punto de lenguaje común. Son todos los gobiernos de América Latina a favor de la soberanía e independencia de la Revolución Cubana. Eso es una conquista muy importante. Como tiene que ser en una universidad, todo el mundo tiene derecho a expresarse y luego cada uno se forma su idea y toma sus decisiones propias, pero hemos hablado de temas muy importantes, hemos hablado del futuro de la humanidad. Somos consumidores, tenemos que ser usuarios, usadores, utilizadores, porque la economía va muy deprisa, la sociología va más despacio, pero el planeta va más despacio y este no perdona. No perdona. Este no perdona. El día que este, como está empezando a decir, diga hasta aquí hemos llegado, hasta aquí habremos llegado. Esto no hay más que ver. Empiezan a llegar huracanes a Galicia. Esto no había pasado. Yo tengo muchos años, nunca había visto huracanes en Galicia y ya hay huracanes en Galicia. Esto es un hecho real. Bueno, agradecer a todos los que habéis acudido, los que habéis venido, los que habéis hablado, los que nos habéis ayudado a que esto sea, yo creo, un éxito. Estamos muy contentos y muy orgullosos de haberos podido acoger. Nos habéis dado mucho más de lo poco que os hemos podido dar. Gracias por acompañarnos. Gracias. Damos por levantada la sesión.